buenos días a todos, gente. Buenas tardes o buenas noches. No sé qué hora estén viendo este video. Pues este día seguimos con nuestra serie de Ark y yo me sigo acostumbrando a los controles de este nuevo Ark porque yo he jugado a los otros Ark, pero he descubierto esto de la cámara libre que me ha gustado, pero es difícil de controlar con los dedos. Pero gente, si ustedes apoyan mucho este contenido dándole like, suscribiéndose, activando la campanita y poniéndome que en los comentarios qué les está pareciendo la serie, qué les gustaría ver o qué recomendaciones me quisieran dar, algún juego que quieran que juegue, eh, pues cualquier cosa de que me digan, pues la estaré tomando en cuenta en próximos capítulos. En este ya no, porque pues es obvio que lo estoy grabando ya y pues no podría ponerlo en este capítulo. Hasta en los próximos capítulos diría que ni en el siguiente, porque el siguiente yo creo que ya lo tendría grabado cuando ya esté leyendo estos comentarios de este video. Entonces miren, miren. ¿Vieron ahí unos cortes ahí medio extraños que me hace el juego? Eso es la optimización. Yo creo que este juego en la optimización está bastante mal, la verdad. Y estaba viendo esto de los controles, de que con el dedo es difícil. Mira, aquí me deja darle órdenes. Esto yo lo quisiera hacer con el silbido, pero no sé dónde es para poder silbarle. Déjenme en los comentarios si ustedes saben, porque pues yo soy nuevo en este Ark. El que jugaba era el otro Ark Mobile, ese me lo pasé por completo casi. Y me gusta mucho construir, así es que tenía una casa muy buena que me había quedado muy bonita. Y disculpen por estas notificaciones que me caen, pero en próximos videos ya no estarán porque voy a activar. Siempre se me olvida activar el modo sin interrupciones para que no me. Encontré el silbido. No había visto. Me van a decir que estoy ciego, pero no había visto ese silbato del lado derecho. Está justo arriba del botón de salto, si lo ven. Pero ahorita para este capítulo lo que tengo pensado es farmear madera y también ver si podemos reconocer un poco de terreno más. Vamos a ver. Si le aprieto silbato, silbar agresivo, silbar parar. Que me siga. Quiero que me siga porque vamos a ir a farmear madera. Entonces, pues me conviene que me siga neutral. Yo diría que neutral porque si me intentan atacar otros dinosaurios, me gustaría que me defendiera o que me ayudara. Así es que es nivel bajito, yo lo sé, lo tameamos en el capítulo anterior. Si no lo han visto, les invito a que lo vean. Ahí empezamos esta serie. Abajo en la descripción se los voy a dejar. Y también lo pueden buscar en el canal. Acá en el canal de Cine Scorpion X. Así es que vamos a ver ahorita qué podemos seguir haciendo. Porque mi idea para esta serie, a mí me gusta construir. Así es que mi idea para esta serie es hacer una casa que he visto en un video que me ha gustado muchísimo. Que para eso mi idea es farmear mucha madera y ustedes saben de que, bueno, más que todos los que han jugado Ark, saben de que en este Ark es muy difícil hacer o craftear muchas cosas porque pide muchos recursos. Entonces
necesitaríamos una farmada de madera masiva y también de paja, fibra. Para eso tendríamos que tamear un doidicurus para la piedra, el triceratops para cargar algunos materiales, algunos recursos, y también necesitaríamos se me ha olvidado el nombre, pero es el dinosaurio este que tiene una piedra en la cola que... Ah, no. O sí. No, el que tiene piedra en la cola es el Doidicurus. Es el otro, el que me ayuda a farmear metal. Porque vamos a utilizar mucho metal después. Y también necesitaría un castor. Pero para eso falta mucho porque necesitaría las monturas. Y las monturas no se obtienen tan rápido. Acá cerca también me gusta esta ubicación porque tenemos cerca una spawn de castores. Se me lengua la traba, perdón. Un spawn de castores donde podemos robar. No, esa palabra suena muy fea, no es robar. Vamos a quitar, bueno, vamos a tomar prestado con su consentimiento cemento para poder hacer cosas con metal y todo eso. Entonces ahorita ya voy cargadito, le voy a meter estas cosas al triceratops. No sé qué subirme también, quiero pasarle esto acá. Ay, ¿qué? No, no, me está atacando este cocodrilo, ya se me había olvidado. Necesito ayudarle porque... Pero me da miedo que me mate, le voy a ayudar acá. Vamos a ver, lo matamos. Sí, y está vivo todavía mi triceratops, creo. Sí, se está moviendo, así que está vivo. Gracias. Voy a farmear esta piel y esta... ¡No! Gente, acabo de matar yo a mi trike. Acabo de matarlo yo. Porque había sobrevivido a la pelea contra el cocodrilo. Pero yo al estar farmeando la carne y la piel, le pegué el último golpe con mi hacha. Sin palabras, gente. Creo que ha sido el tameo que menos tiempo me ha durado de la historia. Esto no se lo vamos a contar a nadie, queda entre nosotros, ¿verdad? Entonces... Y ahora, bueno, vamos a intentar que me dé los colmillos, porque bueno, me dio 2 de queratina, que es lo que quería, los colmillos esos, para poder hacer otras cosas después, para las monturas y todo eso. Pero, gente, es en serio que ahora me va a tocar llevar toda la madera a mí. Y tengo carne prime y se me va a arruinar también porque no tengo todavía refrigeradora. O no sé cómo le dirán en sus países, pero acá se le dice refri o refrigeradora. No sé cómo hacer. Lo que voy a hacer es que voy a llevar toda esta madera a... Esto también me da un poco de cosas. Yo le puedo transferir. Me transfiere, pero solo 1 o 2.
Entonces me sale más fácil solo mantenerlo presionado y pasar las cosas porque, como les digo, no entiendo ese funcionamiento. Entonces voy a hacer un microcorte acá mientras yo... No, gente. Primero se me muere el trike. Luego se me arruina el pico. Ya se me arruinó el hacha. Entonces voy a hacer un corte acá para que no se les haga pesado estarme viendo jalar la madera de donde murió el trike hasta la base que hemos montado por el momento. Bueno, como pudieron ver, hice un corte más o menos porque em, quería que vieran que el juego se ve muy bonito, la verdad, se ve bastante bonito, mucho más que el Ark que había antes para teléfonos. La verdad es que hoy hemos llegado a un momento donde los teléfonos casi pueden hacer lo mismo que una consola o una PC gamer, porque digamos que los teléfonos de hoy son caros, la verdad, son caros los que tienen estas capacidades. Mira, está fallando esas texturas otra vez, no sé. No sé si van a sacar algún parche, alguna actualización para poderlo solucionar o no sé, porque acá en teléfono pues siento que es un poco más fácil que ellos saquen actualizaciones y todo eso porque pesa mucho menos que lo de PC o computadora. Entonces em, se ve muy bonito, les estaba diciendo de mi parte, y eso es que yo los tengo en los gráficos recomendados para mi teléfono. Mi teléfono es un S21 Ultra y lo corre bastante bien. Esto de los lagueos que da, esos cortes y esos fallos son del juego, no son del teléfono. Em, Porque yo tengo espacio y también el teléfono va bastante bien. Eso sí, calienta lo suyo porque lo mucho que puedo jugar es unos 30 40 minutos sin que se caliente de sobremanera porque está bastante mal optimizado, pero con el tiempo espero que lo solucionen. También yo he estado desbloqueando acá algunas cosas que siento que son fundamentales para poder sobrevivir en Ark. Así es que ya para los siguientes capítulos ustedes me pueden dejar acá en los comentarios qué les gustaría que desbloquee o qué me recomiendan que desbloquee, porque yo en el otro Ark recuerdo que tenía que desbloquear, digamos, si yo quería hacer después una casa de madera o casa de piedra o todo eso, tendría que desbloquear todos los engramas de paja, de madera y para poder desbloquearlos de piedra. Entonces estos los voy a desbloquear porque los vamos a utilizar y mucho para construir, porque como ya les dije, esta base va a ser solo por mientras, para mientras tanto nos acostumbramos a esto y vamos como obteniendo más formas de hacer más fácil nuestro trabajo. Entonces, para mientras voy a ir desbloqueando lo que yo creo que me va a servir para todo el tiempo. Entonces, ustedes me pueden dejar. Acá también creo que voy a poner otro cofre de estos, otra cajita de estas, porque necesito más espacio para guardar cosas. Y también quisiera quitar esto, pero no sé si en este arco se puede juntar las cosas. Bueno, creo que sí, pero como ya tiene tiempo de que lo puse, eh, no me deja. Así es que no lo demuelo porque se me cae la caja y me van a hacer una regazón de cosas. Lo puedo cambiar a bloque y se ve muy bonito, la verdad, pero no soy creyente de hacer casas de paja porque viene un tericino y adiós a la casa porque
casa de paja casi no resiste nada. Por eso yo soy de más de, pues de hacerla de una sola vez, o de madera o de piedra. Lo más seguro de piedra, si quieres tener una casa segura, bastante segura. Se puede decir que ya son pocos los dinosaurios que podrían destruirla. Los más fuertes prácticamente. Y miren, se pone a llover. Eso está no sé si reír o llorar. Yo creo que mejor nos reímos porque se me murió mi trike. Entonces no, literalmente lo domestiqué. Y ahora solo empecé a grabar este video. Dije que iba a farmear más madera con él. Iba a traer varios viajes. Y murió. Así es que esta lluvia es por mi trike. Y yo creo que en el próximo capítulo yo creo que vamos a tamear uno. Creo que en el próximo capítulo se viene tameo de un trike. Si es posible, también quisiera ya tamear. Quisiera tamear un... ¿Cómo se le dice a esto? Un tera. Pero no sé en este arca qué nivel se desbloquea la montura de tera, porque me va a hacer mucho más fácil, me va a facilitar la vida literalmente ir en un tera y traer muchas de las cosas que están lejos. Entonces lo primero, para el otro capítulo ya tenemos varios objetivos. En este capítulo vamos a farmear, porque como ya les dije, vamos a hacer una construcción muy tocha. Esa casa es muy grande, pero a mí me gusta siempre construir. Yo soy en todos los juegos que se puede construir, por eso soy muy fan de los juegos que son como Minecraft, como Ark, como todos los juegos que son de supervivencia y de construcción. A mí me gustan mucho, solo que algunos no los he traído porque recién estoy empezando en el canal a traer gameplay también, y también que en mi teléfono algunos no podría traerlos y otros que sí, pero tendría que ir viendo. Y entonces pues ustedes me irán diciendo qué es lo que quieren y todo eso. Vamos a intentar poner este cofre bien, porque yo una vez empiezo a hablar, empiezo como loro a platicar y yo no sé ni me entero de nada. Así es que voy a intentar poner esto. Veo que esto va a estar complicado. Vamos a ver. Vamos a ver si quedó bien. Desde aquí se ve bastante bien. Ah. No, gente. Tengo que recogerlo. Sí me deja. Pero mi dedo... Miren, yo estoy apuntando con el dedo a recoger, ¿va? Pero para que se recoja tengo que apuntar con el dedo al otro lado. O sea, si yo quiero recoger, con el dedo tengo que hacerlo para el lado opuesto, para que se seleccione lo de recoger. Esto yo creo que lo van a solucionar, porque no es normal de que yo quiera recoger algo y no tenga que mover el dedo para donde dice recoger, sino que tengo que moverlo para el otro extremo para que me deje recogerlo. En este no sé cómo moverlo para los lados, así es que no lo pondré así, lo voy a poner así. Voy a intentar hacerlo a ojo. Voy a intentar ponerlo a ojo acá. No se pongan nerviosos, sé que queda un poquito volando ahí un pedazo, pero esto solo es para mientras. En el próximo capítulo ya voy a haber movido estos cofres y los voy a mover un poquito más para allá. También quiero ver lo de los cimientos, porque acá tengo un dilema
que son muy costosos, 80 de madera cada uno. Pero quiero ver si puedo seguir colocando cimientos más para arriba o el desnivel no me va a dejar. Miren, miren. Según yo estoy cortándolo, casi me dejó. Pero hay veces que yo intento darle al árbol y miren, solo como que hace el gesto de estar cortando, pero no corta. Miren. Bueno, ahorita me está funcionando bastante bien, la verdad. Vamos a ver si con esto ya puedo hacerme otro cimiento y ponerlo. Quiero ir viendo esto, quiero ir testeándolo para cuando empecemos la construcción tocha. También podríamos hacerla en el otro laguito que hay acá, en subida de nivel, acá en donde están los castores. Creo que lo van de conocer los que juegan a Ark. Pero ya es una zona que muchos construyen en ella, entonces quisiera hacer acá esta casa, pero tendría que ver eso si me va a dejar, tendría que ver lo de los cimientos, porque lo de los cimientos es muy importante de que me deje ponerlo, que me deje colocar. Mire, acá por el desnivel no me deja, no me detecta que haya una zona de anclaje. El sistema de construcción de Ark necesita muchas mejoras. En esto le gana a Minecraft de calle, porque Minecraft es el juego predilecto para construcción, pero me gusta bastante cómo se puede construir en Ark. Lo que sí me gustaría muchísimo es que en el Ark 2, que ya cerca de salir, ya este otro año sale supuestamente, según lo que han dicho, que se pudiera como aplanar las zonas. O sea, si yo quiero construir en un lugar que es, digamos así, montañoso, que tiene algunas cosas que no sean rectas para poder poner bien los cimientos, que haya alguna forma de poder acoplarlo a ese terreno, la construcción, o sea que no esté limitado a solo construir en zonas que sean planas o que estén bien formadas para poder construir. Me gustaría que se pudiera construir en todas partes prácticamente, de que solo, solo nuestra imaginación sea el límite, como en Minecraft, que en Minecraft pues puedes construir donde sea prácticamente. Depende de cómo lo imagines, tú puedes hacer. Algo así me gustaría en Ark. Y eso siento que le daría una jugabilidad mucho más fuerte, porque mucha gente se decepciona por el tema de la construcción. A mí porque me gusta y soy un friki de la construcción. Así es que entre más me cuesta, yo más me gusta. Pero esto me está colmando un poquito la paciencia. Ah, así se mueve. Así se mueve. Yo siento que aquí. Así. Ahí está. Quiero ver. Yo creo que está muy bien, la verdad. Está bastante bien. Sé que sobresale un poquitito, pero como les digo, esto lo voy a mover. Ahorita solo estoy tanteando el terreno. Estoy viendo el terreno, cómo hacer para poder construir acá esa casa que he visto que ya, yo creo, en este otro capítulo lo que vamos a enfocarlo va a ser en construir nuestra primera base, o sea, nuestra casa para mientras, se puede decir, y domesticar un nuevo trike para poder movilizar más cosas y poder farmear em, vallas y todo eso para poder después crear. em, Se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo se llaman esas cositas como tarritos verdes que se... ¿cómo se llama? Em, es como el...
Se me ha olvidado el nombre, gente, déjenmelo en los comentarios porque ahorita ando perdido, la verdad, ya tengo tiempo de no jugar Ark. Y sería lo que se utiliza para dejar dormidos a los dinosaurios más tiempo, o también para hacer las flechas narcóticas. Ah, narcóticos, eso es. Eso es lo que utilizaríamos para hacer las flechas para poder cambiar más fácil, pero ahorita pues nos toca con la resortera. Yo creo que con la resortera un trike nos lo hacemos, así es que déjenme sus opiniones acá de si creen que lo vamos a lograr o no en el próximo capítulo. Yo creo que sí. Si lo sabemos hacer, yo siento que sí vamos a poder. Pero ustedes déjenme sus opiniones, a ver si creen que vamos a poder o si creen que vamos a morir o cuántas veces vamos a morir. Un aproximado, porque siento que de morir sí podemos morir varias veces porque depende de la zona donde esté el trike. Depende de la zona y también depende de cuántos dinosaurios hayan ahí. Pues en Ark nunca se sabe. Lo bonito de Ark es eso, de que es muy entretenido porque nunca sabes lo que va a pasar. O sea, tú sales a farmear o a tamear o cualquier cosa y no sabes si vas a volver en una pieza o ya no vas a volver o vamos a reaparecer de un solo en la cámara para poder volver, porque también eso, quiero hacer una cama para poder tener mi punto de reaparición, porque estar apareciendo en zonas así random no me gusta, porque pues puedes aparecer donde haya un montón de dinosaurios malos, entonces pues vamos a morir y eso no me gustaría, crack. Entonces vamos a poner este aquí porque lo vamos a utilizar también para hacer los narcóticos, como les digo, y también para otras cosas como el fósforo, que nos va a servir para las neveras. Ya se me acordé de otro nombre para la refri, nevera. Creo que en España creo que se le dice así nevera o no sé si me equivoco, yo soy del Salvador, así es que si me equivoco discúlpenme porque yo veo varios youtubers que son españoles como Vegeta, Fargan, Willy, Auron. Todos ellos tienen su forma de jugar y tienen su público, ya tienen sus comunidades y pues nosotros estamos recién iniciando la nuestra. Entonces, pero quisiera crear una comunidad más parecida a la de Vegeta. Yo me siento más identificado con él. Vamos a ver si esto lo podemos reparar. Necesitamos fibra, fibra, madera y piel. Si tenemos, así que lo podemos reparar. Pues yo me siento más identificado con él porque a él le gusta construir. A mí también. Yo en todos los mundos, en todos los juegos que se pueda, yo soy el que voy a estar construyendo. A mí me gusta construir. También me gusta salir pues al mundo a estar haciendo misiones o a hacer cualquier cosa. Me gusta porque me gusta la aventura, pero me gusta un poquito más la construcción, aunque también soy muy aventurero en ese caso. Por eso les digo que siento que me parezco más a Vegeta, porque Vegeta también, él es bastante reservado, yo también lo soy. Yo les cuento lo que me pasa, pero porque les tengo confianza y también porque sé que nadie aquí es tóxico, ni mucho menos. Entonces, yo quiero crear una comunidad sin toxicidad, sin que nadie se trate mal, ni nada de eso. Yo quiero, y si un día lo logro, pues, y también estos pájaros me tienen una manía que yo
nunca les tomo en cuenta porque en el arc de antes, en el de teléfono, no hacían nada. Ahora sí, ahora me roban y me dan ganas de matarlos, pero están volando, así que no puedo por el momento. Por el momento, cuando nos chetemos, tengamos dinosaurios fuertes, cuando ya estemos muy fuertes, ya ni nos van a hacer ni cosquillas esos dinosaurios ya. Así es que por el momento sí, ahorita todo me mata, un soplido de una araña me mata. Entonces, como les digo, quiero crear una comunidad bonita. Y pues, si un día se me da poder trabajar de esto, gracias a ustedes, pues voy a estar muy agradecido, la verdad, porque a mí me gusta mucho lo que es crear y también jugar. Entonces, esto de YouTube une las dos cosas, une crear, une también ganar ingresos, que pues nadie trabaja de gratis, pues no. Yo lo hago ahorita porque pues es mi hobby, pero si no me da YouTube, pues tendré que ver otra forma de generar ingresos y pues ya es más complicado. Pero como les digo, si se me da esto y creamos una comunidad bonita, no les quede la menor duda que va a haber Scorpion para rato, para mucho rato. No, 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 por estar hablando. No, casi me mata. No, 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 no. No, pues como les iba diciendo, nosotros somos los reyes de este mapa. Entonces vieron la agilidad con que tomé esta lanza y le empecé a apuñalar en el mero hígado y lo maté. Estaba todo fríamente calculado, yo sabía que él iba a aparecer. Entonces, aunque por ahí escucho que se están dando fuerte otros raptores y no quiero estar aquí para averiguarlo, pero es que no veo ningún trike. He estado aquí buscando y no encuentro nada. No veo nada, ningún trike. Y no me quisiera meter al bosque aún porque estamos... Uy, eso suena cerca. Eso suena cerca, así que mejor como dicen, aquí corrió que aquí quedó. Y para juntar las cosas después cuando me maten va a estar más complicado, así es que mejor nos vamos de aquí. Vamos a irnos por acá en la orilla, es donde menos dinosaurios hay. Entonces, pero creo que no estamos siendo conscientes de que estoy jugando un juego que hace unos años sería imposible jugarlo en un teléfono. O sea, si no teníamos una PC gamer o una consola potente, no se podía jugar esto. Y miren ahora, un teléfono y puedes jugar casi prácticamente cualquier juego. Descargando emuladores o como sea. A mí me gusta mucho PlayStation, yo soy fan de PlayStation, pues siempre ha sido mi sueño tener una consola de Play. Y este pinche animal que siempre me quiere matar, pero... vieron, solo le hice muecas con la lanza y se fue, dijo con este, no ando bromeando. Pues vamos a ver por acá, a ver si podemos ver algún trike por aquí, porque para tenerlo ya en la mira para el próximo capítulo, porque aunque no sé si cuando me salga del juego se me va a guardar de que esté aquí el trike igual. También quisiera también uno que sea de nivel más alto, ¿verdad? Porque aquel que tameamos era bueno, porque lo tameé bastante bien para ser el primero que tameaba en este juego.
Em, lo también bastante bien, pero era de nivel muy bajito. Necesito uno más alto, la verdad, porque cuando empecemos a ir por cosas más lejanas, necesitamos un buen trike porque van a haber dinosaurios muy fuertes que nos van a querer matar. Bueno, no había nadie ahorita, así es que voy a empezar a talar estos árboles y pues, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué? 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 No, no, si hoy todos me quieren matar. Hoy literalmente todos. Una pedrada. Ya vieron este brazo que tengo. Este brazo ha sido forjado por los mismos dioses, así es que vas a morir, pinche. Oh, lo pudiera tamear, pero es un nivel 2. Es un nivel 2. Bueno, chicos, acá vamos a hacer algo que no quiero que lo vean. Tápense los ojos. Tápense los ojos. Los estoy viendo. Los estoy viendo. Miren. Miren, ya va a ver. Los estoy observando. Miren. Me cagué, pero no hagan caso a eso. Es por el susto que me sacó. Los estoy observando. Y no vean lo que voy a hacer. Esto se llama liberar de su prisión corpórea, como dice Vegeta. Así es que desen la vuelta. Vieron, aquí no ha pasado nada, ya estaba muerto. Ya no había nada que hacer y no se podía salvar. Y si alguien les dice lo contrario, no le digan nada. No le digan nada. Vamos a seguir talando estos árboles que ya tengo mucho peso. Creo que lo más inteligente que voy a hacer en el otro capítulo va a ser ir farmeando madera y crafteando bastantes cimientos y bastantes paredes y todo esto. Porque para llevarlo me va a facilitar mucho ya gastar. No es como en la vida real que entre más construyéramos, pues más difícil sería llevarlo. Pero en Ark la cuestión es al revés. Si llevamos los materiales así por separado, pesa más que llevarlos ya hechos en lo que vamos a ocupar. Entonces, bueno, chicos, ya estamos de nuevo acá en nuestra casa. Bueno, no es ni casa ahorita, en nuestra base. Bueno, serían 2 cimientos nada más. Así es que voy a craftear esto. Y miren qué rápido se gasta la madera. Dios. Si farmeo así me va a costar una eternidad hacer esa construcción. Así es que vamos a ver si puedo poner un cimiento. Miren, no me deja. No me deja ponerlo acá, no sé. No haya zona de anclaje. Miren. Acá sí me deja. Pero al otro lado ya no. Miren. No sé por qué. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad, chicos? Y pues espero les haya encantado este capítulo. Ya este es el capítulo 2. Entonces, para el 3 tenemos varios objetivos. Tamear un Triceratops. También ir a farmear madera y empezar la construcción de nuestra base. Entonces, sin más que decir, nos vemos en la próxima y déjenme todas sus recomendaciones en la cajita de los comentarios y su like. Activen la campanita para que se enteren cuando lo suba, pues para que no se lo pierdan. Si les gustaron estos 2 episodios, me lo pueden decir acá en los comentarios y con su like también podré ver que están apoyando mi contenido y eso me da mucho gusto y puedo seguirlo trayendo. Así es que
suscríbanse y nos vemos. Y no le cuenten a nadie del trike.